Quiero que te imagines por un instante a un jubilado cubano de esos que tanto abundan, gastando toda su pensión mensual, su chequera, en comprar si acaso un solo litro de aceite, uno solo, un producto básico como el aceite. Imagínate a familias enteras de cubanos que ahora mismo están gota a gota ahorrando lo poquito que les queda en el pomo de aceite para poder cocinar lo más básico. Esta no es una historia de ciencia ficción, lamentablemente no es así. No es una historia sobre un futuro distópico, es una historia sobre la realidad actual que viven millones de cubanos en abril de 2025, ahora mismo. Una historia real que tiene que ver con algo tan sencillo como el aceite vegetal comestible. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué el aceite otra vez está alcanzando la barrera de los 1.500 pesos y en algunos casos superándola? Lo que implica, por supuesto, la pensión completa de un jubilado en Cuba. ¿Dónde está el aceite que supuestamente debería llegar racionado, aunque sea, a las bodegas cubanas? ¿Funcionan realmente los topes de precios que impuso el gobierno para hacerse el bueno y supuestamente golpear a los malhechores y especuladores, vendedores privados? ¿Y qué tiene que ver con todo esto y sobre todo con el precio del aceite? La famosa y tristemente famosa, podríamos decir, Resolución 56 del MinSIN, del Ministerio de Comercio Interior, con la desaparición del aceite de las mesas de los cubanos. El aceite está en boca de todos, aunque no salgan informaciones de esto en el noticiero ni en la mesa redonda. El litro de aceite, ese producto indispensable para cocinar, ha alcanzado los 1.500 pesos cubanos en muchas zonas del país y en algunos casos la está superando. Sobre todo, por supuesto, estamos hablando del mercado informal, porque en el mercado formal, nananina, no hay nada de nada. Y vuelvo sobre el ejemplo del inicio para que te hagas una idea de lo duro que significa esta crisis. Para que entiendas la magnitud del precio, un jubilado con una pensión promedio en Cuba tendría que destinar toda su chequera mensual para comprar un solo litrico de aceite. Toda la pensión por un litro de aceite. No sé cómo esto ha llegado a parecernos a algunos algo normal y corriente. Para ponerlo en perspectiva, vamos a usar un ejemplo cualquiera. Un pensionado en Panamá con una pensión de entre 200 y 500 dólares al mes podría comprar 100 litros de aceite o más. Un jubilado cubano con 1.528 pesos apenas puede comprar un solo litro, si lo encuentra. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es posible que un producto tan básico, tan necesario, se haya vuelto prácticamente inalcanzable para la mayoría de los cubanos? Vamos a explorar 5 causas principales de esta crisis del aceite en Cuba. En primer lugar, vamos a hablar de la dependencia total de importaciones que padece el país. Cuba, seguramente lo sabes, debe importar la mayor parte del aceite que consume comprándolo a países como México, Brasil, España, incluso Estados Unidos y también hasta Ucrania, que en medio de la guerra sigue produciendo aceite de girasol. A inicios de 2024, el precio internacional del aceite subió alrededor de un 20%, encareciendo estas importaciones para todos, también para Cuba. La escasez de divisas ha llegado a tal punto que Cuba ha tenido que depender de donaciones incluso de aceite. En septiembre de 2023, Rusia envió a Cuba 652 toneladas de aceite vegetal como ayuda de emergencia, pero ni siquiera así se logró estabilizar el abastecimiento interno, y es que el aceite en Cuba se consume mucho. Segundo, hablemos de la devaluación acelerada del peso cubano. La moneda cubana se ha devaluado dramáticamente en los últimos años, sobre todo después del inicio de la tarea de ordenamiento. Y hoy se cotiza aproximadamente a más de 350 pesos por dólar. Eso era en abril del 2024. Y alrededor de 360 pesos por dólar actualmente, o un poco más. Esto significa que al país le cuesta mucho más adquirir divisas para importar productos básicos. Tercero, también aquí hay un responsable que es la crisis energética y problemas habituales de distribución. La escasez de combustible ha entorpecido gravemente el transporte de mercancías en Cuba. Como señalan varios empresarios privados, cuando no es una cosa es la otra. Si el aceite logra entrar al país, que ya eso es un logro significativo, a veces no hay diésel o combustible para distribuirlo a las provincias. En julio de 2024, y esto fue noticia en su momento, aunque mucha gente ya no se acuerda, se reportaron casos insólitos como funcionarios del MinSIN envasando a mano el aceite destinado a la libreta en La Habana, evidenciando improvisación y roturas en la industria de envasado del aceite. Porque esto lo hacía mucho Cuba, comprar más barato aceite a granel y después envasarlo en Cuba y distribuirlo. Pero ni siquiera eso pueden hacer ya, por problemas eléctricos y por problemas de rotura en las plantas. Pero también hay que hablar de otro impacto negativo que ha sufrido toda la economía cubana y sobre todo también que tiene que ver con la crisis del aceite, y es el impacto negativo de la Resolución 56.
La resolución 56 del MinSIN, publicada en diciembre de 2024 y de la que te hemos hablado aquí en este canal varias veces porque es una resolución muy importante y que ha tenido efectos muy duros en la economía cubana, pues esa resolución impuso fuertes restricciones al comercio mayorista por actores privados, por las MIPYMES sobre todo. Esta medida generó tal incertidumbre que muchos importadores cancelaron o paralizaron la importación de ciertos productos. Algunos productos como la harina de pan y el aceite se perdieron de los puntos de venta de las MIPYMES. Esto lo sabe todo el mundo, lo saben todos los cubanos. Esta repentina retirada del sector privado dejó un vacío que el Estado no ha podido ni podrá cubrir, empeorando el desabastecimiento y provocando un aumento aún mayor de los precios de los productos básicos que precisamente el Estado ha querido controlar. Y aquí viene otro tema que también influye en esta crisis y es el efecto contraproducente de los topes de precios. Muchos cubanos expresan en redes o en entrevistas, incluso en programas oficiales, que el Estado tiene que intervenir y topar precios. Pero la solución de los topes de precios económicamente es inviable a largo plazo. Los topes de precios impuestos por el gobierno han agravado la situación de carestía. En junio de 2024 el gobierno topó el litro de aceite en 990 pesos aproximadamente, además de eximirlo temporalmente de aranceles de importación. Al principio y durante corto tiempo, esto logró un ligero descenso de los precios informales. A finales del año pasado, de 2024, el litro de aceite incluso llegó a descender hasta los 700 pesos en algunos sitios de Cuba. Sin embargo, esa mejoría fue pasajera. Como dicen muchos vendedores de aceite del mercado informal o incluso de las MIPYMES, no da negocio comprarlo para ganarle menos de 50 pesos a cada litro. Eso no vale la pena. Muchos pequeños comerciantes que vendían aceite, entre otras cosas, simplemente dejaron de vender aceite ante el margen de ganancia ridículo, reduciendo aún más la oferta en la calle. O simplemente pasaron a venderlo por la puerta de atrás, más caro por supuesto, violando los topes de precios del propio Estado. Y otro tema es que mes a mes la canasta básica de la libreta ha incumplido la entrega de aceite. Ese aceite que todos los meses llegaba de menor o mayor calidad ha dejado simplemente de llegar. El Estado no tiene con qué comprarlo. Las autoridades han admitido atrasos en la distribución de la cuota de aceite de septiembre de 2024, incluso en meses posteriores. Es un cachumbambe, no se sabe ni cuándo ni cuánto va a llegar. Familias enteras, por ende, han pasado semanas sin recibir el aceite racionado al que tienen derecho, supuestamente, viéndose forzadas a intentar comprar en el mercado negro o a improvisar alternativas. Y como te decía, un aspecto importante para entender por qué el aceite ha desaparecido de las mesas de los cubanos, tenemos que hablar necesariamente de la polémica resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de diciembre de 2024. Esta normativa ha tenido un impacto directo en la disponibilidad de aceite vegetal en Cuba. ¿Por qué? Vamos a verlo en detalle. La resolución 56 prohíbe a los trabajadores por cuenta propia, vamos a recordar, realizar actividades de comercio mayorista y obliga a las MIPYMES, cuya actividad principal sea el comercio mayorista, a operar únicamente a través de empresas estatales. Es decir, las MIPYMES, por esa resolución, ya no podían importar libremente productos como el aceite para revender y deberían encadenarse con el Estado y hacer sus ventas mediante empresas estatales designadas. Según el gobierno, en su lógica nebulosa, el objetivo era reordenar el mercado mayorista y apuntalar a las empresas estatales. Pero en la práctica, esta medida ha agravado la escasez de aceite y de otros bienes. ¿Cómo afectó esta resolución o la amenaza de esta resolución específicamente en el caso del aceite? Muchos importadores privados que antes traían aceite a Cuba cancelaron sus operaciones ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Algunos productos, como te dije, como la harina y el aceite, se perdieron literalmente de los puntos de venta de las MIPYMES. La retirada repentina de estas MIPYMES que vendían aceite y harina y otros productos de primera necesidad dejó un vacío que el Estado obviamente no ha podido ni podrá cubrir. De modo que, aunque caro, hace un tiempo el aceite se podía encontrar en los negocios privados, en estas MIPYMES que florecían por todo el país. Ahora, con la nueva regulación, con las nuevas amenazas estatales, con los topes de precios, ni siquiera está disponible en muchos lugares y a veces cuesta encontrarlo incluso en el mercado subterráneo. El problema de fondo es muy simple, sencillito. Las empresas estatales importadoras no tienen divisas para pagar los productos que importaban los privados, que sí tenían divisas, aunque no podían adquirir las divisas a través del Estado y tenían que hacerlo en el mercado informal de divisas. Cuba es una locura. Un emprendedor explicó que todavía el gobierno no tiene soluciones para la tasa de cambio y ahí radica uno de los mayores obstáculos para solucionar todo el problema. A inicio de 2025, ¿qué hemos visto? Que el desabastecimiento de aceite ha empeorado y ha provocado un aumento de hasta 1.500 pesos por litro, por supuesto, en el mercado subterráneo. Y todo eso a pesar de los topes impuestos por el gobierno
Todo esto a pesar además de las multas que está poniéndole el gobierno a todo el que venda por la izquierda. Ante las fuertes críticas y la evidencia de que estas medidas no han dado el resultado esperado, es decir, que se ha constatado un empeoramiento evidente de la escasez, el gobierno aplazó la obligatoriedad para las MIPYMES hasta septiembre de 2025. La obligatoriedad de encadenarse con el Estado, esto de la resolución 56. Sin embargo, los cuentapropistas individuales sí deberán cesar su actividad mayorista antes del 7 de mayo de 2025. Esto ya está en marcha. Como resumió el economista Ricardo Torres, el economista cubano, postergar la aplicación de esta resolución 56 es otro escape hacia adelante del gobierno, una admisión implícita de que la medida, tal como está, tal como la pensaron y tal como pensaban implementarla, es inviable, pero afecta directamente a productos esenciales como el aceite. Y como te comentaba, una de las estrategias del gobierno para controlar la crisis del aceite fue establecer topes de precios. Esta palabrita a ellos les encanta. Y a mucha gente también, hay que decirlo, porque la gente cree como algo de justicia que las MIPYMES que tienen que comprar el aceite fuera y venderlo en Cuba obteniendo márgenes de ganancia, pues a mucha gente le parece que como esos precios son muy altos, el Estado debe intervenir y repartir todo eso. Pero ¿y después qué? ¿Quién compra el aceite para ponerlo y venderlo al precio que sea, pero venderlo en Cuba? El presidente Díaz-Canel insistió repetidamente, y lo sigue haciendo, en combatir lo que llama precios abusivos y especulativos. En marzo de 2024 declaró, los precios van a estar elevados porque hoy tenemos problemas estructurales de oferta y demanda, pero lo que no podemos permitir es que haya precios abusivos y especulativos. Siguiendo esa línea, en junio de 2024, el gobierno topó el precio del litro de aceite en 990 pesos, excepto para el aceite de oliva, que se considera como un outsider, como un producto de lujo. Y lo eximió temporalmente de aranceles de importación, es decir, que se podía importar sin pagar aranceles en Cuba. La pregunta es, ¿funcionó esta medida para solucionar la crisis del aceite o todo se puso peor? Inicialmente hubo un ligero descenso de los precios informales. Incluso hacia finales de 2024, el litro del aceite bajó alrededor de hasta los 700 pesos en algunos sitios en el país. Sin embargo, esa fue una mejoría pasajera y también contraproducente. Los vendedores privados, que eran quienes traían el aceite al país cuando el Estado no puede hacerlo, explicaron el problema. Con el dólar tan caro y los costos de transporte tan altos, no resultaba rentable vender aceite al precio topado. Y los vendedores privados no pueden operar con pérdidas. Así, irónicamente, cuando los controles estatales, es decir, esta pléyade de inspectores y multas que se han desatado, apretaron, pues mágicamente el aceite desapareció completamente de los mostradores y solo se halla ahora por debajo del tapete a precios mucho mayores que los autorizados o topados, llegando incluso a superar los 1.500 pesos que vemos hoy en la realidad cubana. Lo que ha ocurrido con el aceite y también con otros productos, pero hoy estamos hablando específicamente del aceite, es un ejemplo perfecto de lo que los economistas llaman efecto contraproducente del control de precios. Cuando se fija un precio máximo por debajo del que determinaría el mercado sin resolver los problemas de oferta, el resultado no es otro que mayor escasez. Esta misma dinámica se ha repetido recientemente en Cuba con otros productos básicos. En marzo de 2025 el gobierno topó el arroz a 155 pesos la libra y los frijoles entre 196 y 285 pesos. Inmediatamente estos productos desaparecieron de los mercados formales, al igual que ocurrió con el aceite. Estamos hablando, señores, de aceite, arroz y frijoles, la base de la comida y de la dieta de todos los cubanos. El problema fundamental, como señalan los expertos y los economistas, es que un control de precios rígido, sin resolver la falta de oferta, provoca que muchos productores y comerciantes prefieran retirar los productos del mercado antes que venderlos por debajo de sus costos. Y así lo hemos visto con el aceite. Cuando el margen de ganancia se volvió insostenible, los vendedores optaron por no traerlo o venderlo clandestinamente con todo el riesgo que eso conlleva y por supuesto ese riesgo se traslada a los precios que son mucho más altos. El resultado final ha sido peor que el problema inicial, menos aceite disponible y precios más elevados. Es decir, que la medida del Estado logró todo lo contrario de lo que supuestamente se proponía. Y por supuesto, el aceite no es el único producto básico que está en crisis, como te hemos dicho. También el arroz, alimento estrella en Cuba, atraviesa una situación similar. En 2024, Cuba cosechó solo unas 80.000 toneladas de arroz, apenas un 11% de lo que consume en todo un año, obligando a importar el 100% del arroz destinado a la libreta. A finales de febrero de 2025, el arroz llegó a costar en Cuba 300 pesos la libra en el mercado negro. Con los frijoles sucede algo similar, con precios que rondan entre 250 y 300 pesos en ventas informales. Y te imaginarás que para muchas familias cubanas, para la gran mayoría de hecho, esta combinación de crisis es dramática.
En momentos difíciles, el arroz con un poco de aceite suele ser el último recurso alimenticio. Cuando faltan ambos, la seguridad alimentaria familiar se ve gravemente comprometida. No en vano, hay estadísticas no oficiales, por supuesto, que aseguran que Cuba hoy vive con hambre y desnutrición y que además casi 9 de cada 10 cubanos viven por debajo de la línea de pobreza. La ausencia de este aceite comestible no solo afecta a platos elaborados, sino incluso la alimentación más básica. Cocinar viandas, preparar un sofrito, hacer frituras, a freír un huevo, lo que sea. Estas actividades cotidianas ahora son prácticamente imposibles. Tras este recorrido por la realidad de productos tan básicos como el aceite, el arroz y los frijoles en Cuba, emerge un patrón claro. Estamos ante una crisis multidimensional, donde la inflación y la escasez han erosionado seriamente la calidad de vida de la gente. Los más vulnerables, que cada vez esta masa de vulnerables se amplifica y amplifica, hablo de jubilados, trabajadores estatales de bajos salarios y familias sin acceso a divisas, son quienes más sufren. Productos que antes estaban asegurados o eran asequibles de alguna forma, más o menos, hoy cuestan el equivalente a casi meses enteros de salario. Las políticas gubernamentales que, por darles el beneficio de la duda, vamos a suponer que estaban bien intencionadas, no han logrado resolver los problemas de fondo. Los topes de precios, en lugar de beneficiar al consumidor, han profundizado la escasez al desincentivar la producción y el comercio. La dichosa Resolución 56 ha generado incertidumbre y paralizado importaciones que antes fluían a través del sector privado. ¿Y qué camino nos queda por delante? Expertos nacionales señalan la urgencia de estabilizar la macroeconomía del país, reducir el déficit fiscal que alimenta la inflación, unificar el tipo de cambio de verdad, incentivar al campesino con precios atractivos y facilitar la importación sin trabas para abastecer el mercado. Son medidas que se pueden tomar desde dentro y no dependen ni de sanciones ni de nada de Estados Unidos. Algunas políticamente son muy sensibles para el gobierno, sí, pero necesarias para salir del atolladero. La pregunta es si habrá voluntad política para implementarlas, porque lo que parece ser hasta ahora es que el gobierno prefiere que la gente se muera de hambre antes que ellos ceder aunque sea una mínima parte de poder o liberar un poquito de verdad las fuerzas productivas y la creatividad de la nación. Y yo me pregunto, ¿qué gobierno será posible en un país de hambriados o en un país donde la gente se muera literalmente de hambre?